Hola, soy Jacinto Fun. Hoy vamos a ver los retos de los sistemas distribuidos, parte 1. Los retos de los sistemas distribuidos es mantener las características de esta. Por esta razón, se definen algunos puntos clave. Las características de los sistemas distribuidos serán un reto de cumplir con todas estas exigencias. Comencemos. Despliegue. Actualización de los cambios a todas las localidades. El mantenimiento, hay cambios en el software. Para actualizar el software en las diferentes localidades geográficas es un arduo trabajo. Se necesita un mecanismo de actualización por la red. Si no, el gasto de actualización del software será con los altos gastos de viático, a diferencia de los sistemas centralizados que los cambios están en un lugar geográfico. Uso de la WAN o Wide Area Network, red de área amplia o gasto de viático. Para actualizar un componente o un software se necesita el uso de los datos de la WAN en transportar el nuevo software o componentes a equipos lejanos. Existe un consumo de datos adicional por la red para actualizar los equipos en diferentes lugares geográficos. La otra forma de actualizar los software es ir personalmente al sitio geográfico, que conlleva gastos de hoteles, comida, pasajes de transporte. Son casos que los sistemas distribuidos en la localidad remota que no tiene conexión con la WAN. Evaluación de los cambios. Se debe tener un tiempo de observación en el sistema de las actualizaciones y los cambios realizados. Plan de contingencia. Tener un plan para colocar el sistema en un estado antes de los cambios o actualizaciones si el sistema falla. Middleware. Middleware es un software que proporciona una capa de ayuda para conectarse con otras aplicaciones, con la heterogeneidad subyacente, por lo menos redes, sistema operativo y lenguaje de programación. La diversidad de tecnología produce una variedad de conexiones con características muy particulares propias de la tecnología. El middleware permite conexiones estándar o conexiones más simples. La idea es ayudar y facilitar las conexiones entre las aplicaciones para los programadores. Dispone de un modelo o de modelos computacionales uniformes para los programadores de aplicación distribuida. Abstrae la programación y componentes de bajo nivel y llevar un alto nivel a los programadores. Ejemplo de los middleware es la invocación de los objetos remotos, CORBAS, Java, RMI, notificación de eventos remotos, acceso remoto a bases de datos mediante SQL, por ejemplo DBC, JDBC, ADO de Microsoft. Acceso al sistema mediante mensajes síncronos o asíncronos como MOD, mensajes orientados a middleware, y servidores de aplicaciones de monitoreo de transacciones. Heterogeneidad. Existe una variedad y diferencia en redes de hardware de ordenadores, sistema operativo, lenguaje de programación y dispositivos. Existen diversidad de recursos como redes estrella, redes circulares, etc., como diferentes marcas de procesadores de los computadores, los sistemas operativos como Windows de Microsoft, Unix, Linux, Android, Mac OS de Apple, diferentes lenguajes de programación como la segunda o tercera y otras generaciones actuales, con diferentes tipos de dispositivos inteligentes como televisores o dispositivos tradicionales como una impresora. El estándar es la solución para diversidad de conexión, desde el uso de datos de bases de datos hasta el uso estándar de los diferentes recursos como redes de uso de las capas OSI o Open System Interconnection, estándares de imágenes digitales, etc. Las redes privadas y públicas tienen diversidad de protocolos de comunicación.
como diversos sistemas operativos y computadores se comunican y se entienden en la red como HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP, etc. Otro reto a tratar es las distintas representaciones de los datos en los distintos entornos, como diferente codificación de enteros o los diferentes juegos de caracteres, que entra, con la codificación de los enteros. La diversidad de entornos de los sistemas operativos como representación de los datos por estándares, por ejemplo, las tablas ASCII o ABCD, en la representación de los números binarios a la representación de caracteres y números. Relacionado a los sistemas distribuidos orientados a objetos, hay tecnologías que gestionan la heterogeneidad ofreciendo una interfaz común de acceso en forma de algún middleware. Escalabilidad. Un sistema es escalable. El aumento de carga de procesamiento de los equipos y el aumento de usuarios permiten en los sistemas distribuidos adquirir e instalar más recursos para soportar todos los requerimientos del sistema. Para ser escalable, debe ser extendible. En los sistemas distribuidos permite adicionar nuevos servicios a nivel de hardware, software y cualquier componente. Esto trae como consecuencia de abrir operaciones en otras localidades geográficas o reimplementar lo existente. El diseño del sistema escalable presenta como desafíos control de software, que supervisar las actualizaciones y las distintas versiones de las diferentes aplicaciones instaladas en los diferentes sistemas. Vigilar el comportamiento de las aplicaciones instaladas en el sistema, tanto el consumo de los diferentes recursos como CPU, memoria, uso de red, etc. Control de recursos físicos. El aumento de la demanda de los recursos y de usuarios permite extender los recursos físicos y los servicios que prestan para mejorar los tiempos de respuesta, utilizando por ejemplo balanceo de carga o equipo espejo. Control de prestaciones de servicios. La disponibilidad de recursos que ofrece el sistema que esté operativo y que ofrezca respuesta adecuada definida por los requerimientos de software y de usuario. Evitar cuello de botella. Componentes o aplicaciones que son muy usados deben tener mecanismos que descongestione el flujo del procesamiento, como réplica de componentes o aplicaciones o uso de caché y la descentralización. Tipo de escalabilidad. Vertical. Potenciar los computadores actuales, como adquirir hardware más potente reemplazando el actual. El componente está limitado por tecnología que dispone. Agregar más memoria, controlador y tarjeta para agilizar el CPU. En la práctica es sencillo la tarea de potenciar los equipos. El coste puede variar. Un servidor, el doble de rápido, suele ser más el doble de caro. Horizontal. Agregar más componentes o más nodos para balanceo de carga. Adicionar nuevas localidades geográficas. Se agrega nuevos sistemas en otro lugar con la copia de la arquitectura de las demás localidades. Adicionar un nuevo hardware que complementa el actual. El agregar un nuevo componente al sistema conlleva replicar el cambio a las demás localidades similares de un sistema distribuido. El utilizar un componente que complemente implica nuevas conexiones y nuevas arquitecturas de software. Una nueva arquitectura de software. Es más complejo. El cambiar la estructura de software y la arquitectura del sistema conlleva de volver a nuevas estructuras que cambian el diseño, implementación y mantenimiento del sistema. Requiere planificación. El software y hardware debe permitir hacer los cambios necesarios. Esto también que la arquitectura del sistema permite los cambios. Tratamiento de fallos. Seguridad. Es el concepto que los diferentes componentes no
generen falla a otros componentes y que en su conjunto evite intrusión maliciosa externa al sistema. Disponibilidad. Por porción de tiempo en el sistema es utilizable. Tener mecanismo que esté operativo todo el tiempo como mecanismo de respaldo y de publicidad que actúa al fallar en un componente. La falla de un sistema distribuido suele suceder en una parte. Un nodo puede fallar, pero lo demás se mantiene operativo. Las técnicas de tratamiento de fallos se complican. El haber una falla en un componente debe detectar la falla y tiene dos opciones: arreglar la falla y volver a un estado conocido para continuar con otro requerimiento, o arreglar la falla y continuar con el requerimiento. En las dos opciones es difícil que esté implementado en todos los componentes en un sistema distribuido. Lo principal de todo componente es detectar el fallo. Algunos fallos pueden detectarse por medio de checksum, que son los mensajes de protocolo de comunicación entre componentes. Lleva en su cabecera un mecanismo de suma de bits o de una característica de los bytes de los datos que se transmiten. Protocolo Keep Alive. Hay protocolos de comunicación que utilizan este mecanismo para mantener la conexión activa mientras dure la transferencia de mensajes y avisa para finalizar la conexión. Otro protocolo de comunicación que no utiliza el mecanismo es enviar el mensaje y cierra la conexión. Pero cada protocolo tiene su ventaja y desventaja. Técnica de tratamiento de fallas. Existen diferentes tipos de técnicas como enmascaramiento de fallas. Al detectar la falla se debe atenuar y ocultarse. Se aplica el mecanismo de detectar la falla e intentar solventar el problema, llevarlo a un estado conocido o a un estado antes de la falla. Existen diversidad de mecanismos de recuperación como los protocolos de comunicación en la retransmisión de mensajes por falla de recepción, falla de componente con el uso de réplicas y espejos, etc. Los mecanismos de recuperación también pueden fallar. A veces los mecanismos de enmascaramiento de falla pueden ser un problema. Por ejemplo, la retransmisión de mensajes en los protocolos de comunicación puede producir duplicidad o más de varios requerimientos, siendo solo un solo requerimiento, como las transacciones bancarias de una agencia. Mantener la disponibilidad y funcionalidad en el caso de producirse algún fallo. Estas son características de software construido conjunto a un proceso de calidad en el ciclo de vida de software. Hacer 100% prueba a fallos pueden ser costosos o imposibles. La falta de estándares de programación, falta de proceso de calidad en el desarrollo de software, etc. Hay fallas que pueden tolerarse. Depende de la diversidad del ambiente del sistema, puede comportarse de diversidad de formas, pero el comportamiento sea comprensible por el usuario. Redundancia. Emplear varios recursos o servicios idénticos o mirror. Al fallar un componente, se ha sustituido por su copia para mantenerse la funcionalidad y disponibilidad del sistema. Los cambios a su réplica deben ser cortos en tiempo. Tanto el software y hardware debe tener un mecanismo, por ejemplo, dos routers idénticos donde uno se mantiene activo y al fallar automáticamente la réplica se activa en pocos tiempos para la sustitución, o todos los manejadores de base de datos poseen este mismo mecanismo de réplica. Te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.